Hola, bienvenidos, bienvenidas al séptimo episodio de Todo Suma. Yo soy Sonia Yael Slutsky, coach de salud y nutrición integrativa, y hoy volvemos a hablar con Patricia Villaema, coach de movimiento aquí en Movimiento Suma. Y en este episodio nos vamos a enfocar en algo terriblemente mundano, porque una vez más descubrimos que en toda esta trayectoria, intentando descubrir las maneras de tener y mantener un cuerpo saludable, sostenible, equilibrado, nos damos cuenta que siempre vale la pena volver a lo simple, a lo sencillo, a lo minimalista. Y en este caso es el caminar, que vamos a hablar durante el podcast del increíble potencial que tiene el caminar para tanto causar daño y desgaste en el cuerpo como para sanar, reconstruir, rehabilitar. Y como siempre, sin más vueltas, entremos en tema. El arte de caminar es un taller que Movimiento Suma viene ofreciendo hace ya 4 años, y por eso hemos titulado este episodio de la misma manera. Y realmente ha sido un taller que ha tenido un impacto muy profundo, tanto en las personas que han participado en él como en nosotras. Yo he notado en mi caminar, en mi postura, que ha cambiado muchísimo desde que hemos empezado este taller y lo hemos vivido. Y si bien es algo que es muy difícil transmitir a través de este medio digital, y vale mucho la pena poder estar presencialmente para vivirlo, para verlo, para ver a Patti mientras hace sus explicaciones y demostraciones. Queríamos aún así usar esta oportunidad para ofrecer el conocimiento de cómo nació, por qué nació este taller, por qué lo ofrecemos y por qué tiene tanto impacto en la vida de tanta gente, porque tenemos mucha gente que creo que ha participado 6 veces, 7 veces en el taller y vuelven a venir porque cada vez que vienen pueden profundizar aún más en el tema. Pero bueno, entonces, Patti, cuéntanos un poco, ¿por qué el arte de caminar? Sí, creo que la mayoría va a tener la sensación de que, a ver, todos sabemos caminar, ¿no? ¿Por qué aprender a caminar? Efectivamente, cuando empecé a ofrecer el taller, mucha gente me decía, ¿cómo que caminar? Pues si todos sabemos caminar, pero en realidad es que hemos perdido el caminar natural humano, o sea, un caminar eficiente, rítmico, fluido, sin esfuerzo. Y entonces pues he visto la necesidad de hacer este taller acompañado con una ruta por la naturaleza para como reconectarnos otra vez con ese caminar natural. ¿Y por qué lo hemos perdido? Pues por varios factores. Uno de ellos ha sido pues el uso regular y diario de la silla, que hace unos acortamientos a nivel muscular bastante impactantes a la hora de mantener un caminar eficiente, y el uso del calzado, zapatos que tienen cuñas y diferentes elementos que influyen en el posicionamiento del pie, en las fases de impulso y de aterrizaje del pie mientras caminamos. Y eso pues influye, todo lo que influye a nivel de pie va hacia arriba e influye la manera en que coloco mi cuerpo al caminar. Uh-huh. Y que si alguien está interesado en saber más sobre ese aspecto en particular, sobre el pie, puede escuchar el episodio número 6, que se enfoca solamente en el pie y justamente el vínculo entre el calzado y qué tipo de impacto puede tener en el cuerpo. Pero hay un aspecto más, ¿no? Sí, también tendemos a caminar como nuestros padres, nuestro padre, nuestra madre, caminando de una manera, y pues como niños nosotros también absorbemos los gestos y el caminar de las personas que están a nuestro alrededor, y es muy curioso ver a familias caminar juntas porque el caminar se parece. Sí, reconoces cuando son grupos familiares. Y una vez más, siempre en las conversaciones salen el concepto de que es por genética, es por herencia, cuando es puramente cultural, es por observación. Y por lo general lo que yo observo es que las personas caminan cayéndose hacia adelante o liderando con la cabeza, con la pelvis no neutra, con muy poco movimiento de tobillo, con los pies hacia afuera, sin brazos, sin una oscilación de brazos.
Y como consecuencia, y en esto entra la biomecánica, es decir, el estudio de las fuerzas internas y externas que afectan nuestros sistemas corporales, pues podemos perpetuar dolores, como dolores de rodilla, cadera, hombros, etcétera, en nuestro caminar, o si aprendemos a colocar bien nuestro sistema musculoesquelético al caminar, pues podemos lo opuesto, optimizar, regenerar, sanar a través del caminar. Y con esto viene a la mente el trabajo de Katie Bauman y lo que ella siempre explica, que es una biomecánica fantástica de Estados Unidos, que nos encanta su trabajo. Y ella explica muy claramente que cuando con el pasar de los años empezamos a tener problemas de rodilla o de tobillo o de cadera, que no es simplemente porque siempre se produce un desgaste por envejecer, no es parte del envejecimiento, porque nuestras articulaciones en realidad están diseñadas para durar 120 años. Pero cuando cotidianamente hacemos un movimiento como es el caminar, con algún desajuste, un desequilibrio en nuestra postura, ahí en ese ángulo que quizás no es el adecuado, ahí es cuando se van produciendo desgastes. Entonces, en realidad, de fondo, poder recuperar lo que llamas tú la naturalidad del caminar, un caminar fluido, ayuda a no solo reducir ese desgaste, sino a lubricar tus articulaciones, a mejorar tu fuerza muscular alrededor de esas articulaciones para que se mantengan fuertes y protegidas. O sea, eso puede generar un cambio drástico, hacer esos ajustes. Bueno, gracias por mencionar a Katie Bauman. Para mí es, vamos, la que me abrió las puertas al movimiento natural, al caminar natural, etcétera. La amo y de hecho pondremos un enlace a su libro. Su libro es Mueve tu ADN, es fantástico. Y bueno, ella es una gran promotora de caminar, porque caminar es el movimiento estrella humano. No tiene nada que envidiar a correr. En el caminar tú utilizas todos los músculos del cuerpo de una manera sincronizada y coordinada. Y todos los sistemas corporales se activan, desde el de la respiración, por supuesto, hasta el de la digestión, el sistema linfático. Todo está activado caminando. O sea que la pregunta no debería ser por qué tenemos que aprender a caminar, sino cómo es que nunca hemos aprendido, cómo es que nunca nadie nos ha instruido en el tema. O sea, en la educación física siempre aprendemos a correr, asumimos que no sabemos nadar hasta que alguien nos enseña, alguien nos tiene que enseñar a andar en bicicleta, y si vas a meterte a triatlones o maratones, siempre vas a intentar contratar a un entrenador o tomar algún curso que te enseñe a cómo hacerlo bien, cómo hacer, viste, nadar largas distancias, andar en bici por largas distancias. O sea, con todas esas cosas asumimos que necesitamos instrucción, pero no con el caminar. Y eso significa que podemos estar muchos años caminando de manera desequilibrada, ¿no? Causando mucho daño. Y yo antes de estudiar biomecánica del caminar, pues yo consideraba caminar como una cosa pues que haces cuando no puedes hacer nada más. Sí, como la mayoría de los atletas, ¿no? Sí. Es como... Eso es para cuando me retire. Sí, exactamente. Sí, me acuerdo la primera vez que te llevé a hacer trekking, porque yo solía hacer, y con trekking, para ser específica, me refiero a lo que en inglés se llama backpacking, que es cuando te vas con una mochila a hacer una caminata de unos 10 a 12 kilómetros y te quedas a pernoctar en la montaña en el medio de la nada, y al día siguiente puede que sigas, ¿no? Un par de noches en medio de la naturaleza viviendo con lo que llevas a cuestas. Y te llevé, porque era una actividad que a mí me encantaba hacer, te llevé conmigo, era la primera vez que lo hacías, y me acuerdo que te compraste zapatillas específicas para esa ocasión. No, y la tenías... mochila, me compré la y mochila y todo. Y digo yo, ¿por qué esta gente va con la mochila a la espalda si la puedes llevar en la bici? Pero me acuerdo tu cara de que estabas sonriente y disfrutando porque era una de nuestras primeras citas, Claro. pero con una impaciencia. Yo ahí te decía, sí, vamos, a todo, venga, sí, vamos, yo me apunto. Pero me acuerdo claramente que en algún momento, como al final del viaje, dijiste, no, estuvo muy bien, me lo pasé muy bien, pero la verdad que en la bici se haría mucho más rápido. Sí. Vale, pero ahora eso nos da lugar a que nos cuentes qué te hizo cambiar de idea. Pues estar en una situación en la que solo me quedaba el caminar como opción para hacer algo de ejercicio. Ok, cuéntame. Básicamente después de una operación de espalda. Tuve una hernia discal
que, bueno, acabé en el quirófano y a partir de ahí, pues mi recuperación, el médico dice, mira, tú lo único que puedes hacer es caminar. Y ahí empecé a estudiar un poquito el caminar. Que me encanta porque yo alucinaba porque mucha gente en esa situación, estancada en la cama por muchas horas, tanto antes de la operación como en la recuperación luego, se tiraría el tiempo mirando películas o series de Netflix y demás. Y tú estuviste, ¿cuánto tiempo fue? Sí, unos 6 meses. Unos 6 meses estudiabas. No hacías más que estudiar. Era Katie Bauman y muchos otros en biomecánica, porque un poco como que te habías enfocado en entender el porqué de esa hernia discal. Claro, quería saber por qué me había lesionado tan mal de acabar en quirófano. Y lo descubrí a través de mi caminar, a través de mi postura, de por qué esa zona lumbar se había debilitado. Y entonces entendí por qué esa zona lumbar se había llegado a tener un disco herniado. Es muy fuerte, ¿no? Y al final es pues cómo colocas el cuerpo día tras día, cómo caminas diariamente, por supuesto en los deportes que haces, el movimiento que no haces, etcétera. Todo ese conjunto, ¿no? me ayudó a entender mi lesión, que es, en realidad, la vida es así, ¿no? Tenemos ese sufrimiento y esas lesiones y esas historias que tenemos, pues para aprender de ellas, ¿no? Por eso me dediqué. Sí, y no solo eso, sino que es un poco, porque podrías perfectamente haber pensado que fue simplemente un accidente o una ocasión específica, que muchas veces es lo que asumimos, ¿no? Si estamos jugando al pádel o un deporte y ocurre algo y te torces el tobillo y te lesionas, y asumimos que fue eso, mala suerte, un evento, pero en realidad siempre hay como toda una serie de eventos, toda una serie de, como tú dices, cómo nos movemos y cómo no nos movemos, que eventualmente llevaron a esa lesión. Sí, yo descubrí que caminaba como un pato, primero, con los pies hacia afuera, que eso inhabilitaba mi dedo gordo para impulsar en el caminar, que al no impulsar con el dedo gordo del pie no estaba activando mi glúteo, que es el principal músculo que ayuda a estabilizar la lumbar. Y, y así todo, o sea, empecé a estudiarlo punto por punto y es que fue de cajón como Sí. entendí mi lesión. Y también muchos años en bicicleta, que la bicicleta, como no hagas ejercicio complementario, tienes la zona lumbar muy expuesta, porque no hay activación tampoco de glúteo en la bicicleta. Bueno, entonces ese fue parte del proceso, ¿no? A través de esa lesión, el entender a fondo cómo tu postura estaba afectando el caminar y el caminar afectaba tu postura y eso llevó a la lesión, diseñas el arte de caminar porque además entiendes a fondo la importancia que tiene tener un caminar fluido, ¿no? Y prestar atención, ¿no? A esos detalles. Claro, porque según estaba cambiando mi caminar, yo observaba, porque observando a las personas se aprende muchísimo. Y yo, pues desde el mundo del movimiento, siempre me quedo con los movimientos de las personas y digo, ay, hay que enseñar este taller porque de verdad beneficiaría muchísimo a muchas personas, porque veo patrones de movimiento ineficientes y tal que se pueden cambiar simplemente tomando conciencia. Entonces, Pati, danos un resumen de qué es lo que enseñas en el taller del arte de caminar. Pues principalmente enseño a hacer el impulso del caminar desde atrás, o sea, con toda la musculatura que tenemos atrás, desde ese impulso del pie que active gemelos, isquiotibiales y glúteo. O sea, con toda la cadena muscular posterior, darnos el impulso hacia adelante en lugar de ir cayendo, en lugar de sentir tanto el muslo, los cuádriceps, de empezar a sentir más toda la cadena posterior. Eso es el movimiento principal que enseño. Luego también pues las fases de apoyo del pie, ¿vale? De talón a punta, el viaje de apoyo de todo el pie en el terreno, de activar el dedo gordo del pie, muy importante, para notar la activación desde el dedo gordo del pie hasta el glúteo. Uh-huh. Y eso simplemente hace que tu postura se alinee al caminar. Es como un botón automático. También enseño a cómo subir cuestas y bajarlas. Subir cuestas con impulso,
gestionando la respiración y cómo bajar cuestas involucrando la pelvis, con un movimiento en el que la rodilla está fuera de las tensiones y de los vectores de fuerza que hacen que las rodillas te duelan al bajar cuestas. Sí, y eso es como una señal, ¿no? Si a alguien le duele las rodillas o se le cargan demasiado cuando están yendo cuesta abajo, esa es la señal de que hay un ajuste que se puede hacer para prevenir esa tensión. Desde luego, dentro del caminar natural humano no hay por qué tener dolor de rodillas cuando bajas cuestas, para nada. Y volviendo a la respiración que mencioné antes, gestionar la respiración en el caminar significa unirla con el movimiento de caminar. Significa tener una respiración rítmica, sin esfuerzo, incluso subiendo cuestas. En el caminar, que es una actividad de intensidad leve o moderada, la respiración debería ser nasal, tanto en la inhalación como en la exhalación. Y eso es un punto que también trabajamos en el taller. Y que eso tiene mucho que ver también con esa escucha de la que siempre hablamos, ¿no? De permitirte entender el ritmo de tu caminar y que tu respiración vaya con ese ritmo, ¿no? Que sea un conjunto, ¿no? De eso, entender cuál es ese, lo que se dice en inglés, sweet spot, ese punto exacto donde las dos funciones están en armonía. Totalmente. Y además es que lo sientes cuando llegas a ese punto de sweet spot, como dices tú, o de flow state, ¿no? El estado de flow en el que, ¡pum!, lo has conseguido. No es por eso a mí me motiva tanto enseñar el arte de caminar, porque cuando consigues eso es como una sensación de sin esfuerzo, que es por eso digo siempre las 3 palabras: eficiencia, ritmo y fluidez, porque cuando lo alcanzas lo sientes. Sí. Y además estás en unión con el entorno en donde estás caminando, con el terreno que estás pisando, con lo que está pasando dentro de tu cuerpo, como es una unión muy feliz. Bueno, la diferencia que yo he notado es que antes había un desgaste, ¿no? Era un cansancio, y al cambiar, especialmente en el momento que cambié la respiración, sentí una activación, o sea, hacía una cuesta arriba y al llegar a la cima estaba activada y con más energía que cuando empecé, que claro, antes de haber hecho esos ajustes, esos cambios, era lo opuesto. O sea, llegabas a la cima y tenía que sentarme y tenía que esperar a que mis latidos de corazón vuelvan a un nivel normal. Y, o sea, eso fue para mí alucinante. Y hablando de cuestas, yo pienso que una cuesta es una maravilla de la naturaleza para activar todo tu cuerpo y que son muy necesarias, así que yo siempre invito a no evitarlas. Son elementos muy importantes y los talleres siempre los hago en senderos naturales con diferentes... El terreno pues es irregular, estamos rodeados de naturaleza y eso es lo que siempre promuevo, ¿no? Que tu caminar sea en senderos naturales, porque es ahí donde vas a sacarle el mayor beneficio. Pero ya sé que eso no está al alcance de todo el mundo y que, bueno, pues parques de ciudades, etcétera, pues también podrían ser una buena alternativa. Vale, y ahora vamos a compartir algunas de las preguntas más frecuentes que suelen salir durante los talleres del arte de caminar. Ahí va la primera pregunta. ¿Con qué frecuencia debería salir a caminar y cuántos kilómetros? En términos de frecuencia, diariamente sería lo ideal el incluir el caminar en tu día a día, aunque sean caminatas cortitas. Y en términos de kilómetros, yo creo que es importante, porque lo veo esto en muchas personas, en no obsesionarse con esos 10.000 pasos, aunque esos 10.000 pasos más o menos equivalen a 8 kilómetros, que es una distancia muy, muy sana, pero tampoco obsesionarse. Y sobre todo no obsesionarse con siempre hacer la misma ruta. Es como un poco, se vuelve mecánico. Voy a hacer la misma ruta, los mismos 10.000 pasos, etcétera. Variarla, hacer la ruta en el sentido opuesto, aunque haya más cuestas. Vale, pregunta número 2. ¿Qué opinas del caminar nórdico? Sí, esto me lo pregunta mucho la gente porque está bajo la percepción de que caminar no fortalece el tronco superior, pero no es verdad. O sea, en el caminar tú estás moviendo
oscilando, basculando y moviendo brazos, moviendo tronco, y hay una activación a nivel de espalda y de brazos brutal. Así que no es verdad que no activas y que necesitas los bastones para promover este fortalecimiento. Es más, si tú quieres incluir un poquito de tronco superior en tu caminar, lo que haría idealmente es, ¿ves una rama a la altura de tu cabeza? Pues te agarras a esa rama, activas manos, activas el grip, te cuelgas o te medio cuelgas y ahí estás activando. ¿Que ves una roca y quieres subirte un poquito, escalar? Pues, o sea, no estar caminando, porque mucha gente camina y hasta el final no para. O simplemente cuando vaya a comerse su bocadillo o lo que sea. Entonces el caminar puede estar roto en otras cosas, no hay prisa, ¿no? En ese sentido. Puedes incorporar otros movimientos y en realidad lo que tenemos que tener en cuenta también es que siempre convertimos de movimientos naturales, como es el caminar, alguna disciplina deportiva. Nordic Walking o caminar nórdico es una disciplina deportiva, con su federación, con su especialidad deportiva, ¿no? Lo mismo que el senderismo de montaña y la escalada, pues son movimientos naturales pues que los humanos nos gusta convertirlos en estas especialidades, ¿no? Claro, y la cosa es no sacarlas de ese contexto, porque por ejemplo el caminar nórdico nace específicamente de atletas que hacían esquí de fondo, que durante la temporada de verano, como no tenían la nieve, se entrenaban caminando, como usando el mismo movimiento que necesitas y es requerido para esa disciplina en particular del esquí de fondo, pero caminando. Y de ahí después alguien se quitó la idea y lo empezó a incluir, a implementar en clases de educación física. Pero ese era el contexto, era una estrategia que los esquiadores usaban para seguir entrenando durante el verano. Exactamente, y tampoco nos podemos guiar todo el rato también por imágenes de marketing. O sea, el marketing nos guía mucho en muchas de nuestras decisiones sin que nos damos cuenta, sobre todo en el marketing de la actividad física, los deportes. Tú cuando pones en la web, en Google, pones senderismo, fotos, y todas las fotos que ves ahí vas a ver a alguien con un bastón, con una mochila y con botas de montaña. Entonces ya empiezas a asociar una actividad tan natural como es el caminar con bastones, botas y mochila. O sea, necesito como las tres cosas. Entonces muchas veces vienen al arte de caminar una persona que nunca lo ha hecho con su bastón. Vamos a caminar, pues tiene que llevar su bastón, 1 o 2. Yo siempre les pregunto, ¿para qué quieres el bastón? O sea, ¿para qué lo necesitas? Y que me cuenten. Y mayormente, a no ser que tengan alguna lesión, por supuesto, y que necesiten el bastón para caminar, para ayudarles, el bastón no es necesario. Es mucho mejor utilizar tu musculatura, confiar en tu cuerpo, confiar en que el cuerpo puede caminar en terreno irregular y que puede subir cuestas, etc. Y no confiar tanto en un agente externo que al final va a cambiar tu caminar. Tercera pregunta, y esta está vinculada con el calzado. Y lo observamos muchas veces cuando empiezas a hablar en el taller del calzado y el calzado minimalista, se ve la ansiedad de muchas personas que de pronto dicen, pero ¿qué pasa con el tobillo? Porque me vendieron esta bota de senderismo para proteger el tobillo. Sí, y este es otro aspecto que hemos perdido del caminar natural humano, que, bueno, no nos teníamos que proteger tanto de la naturaleza, ¿no? Ahora mismo el senderismo se ha vuelto un poco como yo contra la naturaleza. Necesito mi bota rígida protegiéndome y mi bastón protegiéndome. Y entonces ahí ya hay una desconexión, una separación de yo y el entorno natural. Y entonces uno de los aspectos del arte de caminar es cómo integrarme yo en el entorno natural y sentirme dentro de, ¿no? Y una muy buena manera de hacerlo es a través de lo que tengo en los pies, porque al fin y al cabo caminar, el único punto de apoyo que tienes son los pies con el terreno. Entonces, ¿qué mejor manera de integrarse en el terreno y de notar dónde estoy que a través de lo que tengan los pies? Entonces, por eso promuevo mucho el calzado natural o minimalista, y de eso hablamos de lleno en el capítulo número 6 del podcast.
Y aquí simplemente decir que, bueno, una bota rígida con una suela gorda y me desconecta del terreno, no puedo tener el feedback correcto para cambiar, adaptarme al terreno, cambiar la postura según las irregularidades del terreno, y que en realidad lo que está haciendo, al fin y al cabo, es debilitar tanto mi conexión con el resto del cuerpo, porque no tengo ese feedback sensorial desde los pies, como desde el punto de vista de fortalecimiento del tobillo. O sea, el tobillo necesita moverse junto al pie para fortalecerse, y que deberíamos darle un poco de voto de confianza a ese conjunto, a ese órgano sensorial tan fuerte y a la vez tan flexible que es el pie y el tobillo. Y mi experiencia ha sido que después de tanto esguince de tobillo y de tanto proteger el tobillo con bota, es de liberarlo, de fortalecerlo, y a mí me ha venido muy muy bien el quitarme el concepto este de bota protege. Sí, un poco es también tomar esa decisión, qué tipo de experiencia quiero tener. ¿Experiencia de desconexión y rigidez? ¿O experiencia de conexión, flexibilidad, de eso, de hacer como un adentramiento en el entorno natural en el que estoy caminando? Y lo que he notado yo principalmente es que al cambiar el calzado, al cambiar esa dinámica, esa filosofía de cómo nos aproximamos al entorno natural, también cambia el caminar en sí, porque el paso que daba cuando tenía las botas de trekking, de senderismo, era un paso mucho más como brusco, más extendido, ¿no? Eran pasos como de conquista, de ir cuesta arriba, ¿no? Con cierta fuerza, que al cambiar al calzado minimalista, cuando seguía con el mismo patrón de caminar de antes, notaba el impacto en el talón. Era como era un calzado que no tiene mucha suela, se siente enseguida el hueso y cómo ese impacto repercutía a todo lo largo de mi cuerpo hasta en la cabeza, ¿no? Sentía como unas vibraciones con el tum, 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 con cada paso. Y eso me obligó a ir como suavizando, a entender la necesidad de amortiguar un poco con la cadera. O sea, fue una experiencia tan sensorial hacer ese cambio y darme cuenta que había estado caminando de manera muy brusca, muy agresiva, y que eso repercutía en mi cuerpo, pero como tenía esa amortiguación, tenía esa bota rígida, no lo sentía, no era consciente de ello. Sí, porque pensamos que al tener una cuña, una suela, un talón atrás que amortigua, en teoría, en realidad el cuerpo siente ese impacto. Tú no lo estás notando porque tienes esa cuña, ese talón, pero el cuerpo lo está notando. Y también es importante aquí hacer un punto de que caminar natural y caminar con zapato minimalista no es que vayamos así como tranquilamente por la montaña, que parece que estamos colgando de los árboles o algo así. No, para nada. O sea, por eso me gusta decir que es un caminar rítmico. De hecho, cuando empiezas a hacer que todo el cuerpo camine sincronizado, impulsando con varias cadenas musculares, etcétera, caminas rápido. Entonces el caminar es un poco con un paso más corto, pero rápido. Yo este caminar por primera vez lo vi cuando tenía 27 años, o así, que me fui a hacer el Machu Picchu en los Andes y vi a los sherpas cómo se movían por la montaña, cómo iban cuesta arriba, cuesta abajo, y se me quedó la imagen de ese caminar fluido desde entonces, y me acuerdo pensar, yo quiero caminar así. Es que no parecía que se cansaban, llevaban unas chanclas simplemente, y todos los demás, todos los europeos, íbamos ahí con las botonas, los bastones, como ahí ahogándonos. Y de ahí sale, ¿no? La imagen del paso corto pero constante. Exacto. Iban muy rápido. Tenían tiempo de llevar las mochilas de otros, toda la comida, la tienda de campaña, adelantarse, hacer la comida, y cuando llegábamos ya tenían todo hecho. Y sin botas ni bastones. Exacto. Y acá quiero hacer un hincapié porque siempre me da la misma sensación cuando hablamos tanto del calzado minimalista. No recibimos ningún tipo de dinero ni tenemos acuerdos con ninguna marca de calzado minimalista. Esto es totalmente altruista.
Sí, totalmente. Pero bueno, si alguna marca quiere patrocinar el programa, Las puertas están abiertas, nos pueden contactar. Bienvenido sea. pero algo que tener en cuenta a la hora de caminar cuando termines tu caminata es estirar. Estirar está infravalorado en el mundo del caminar. Yo no he visto a nadie estirando. Yo siempre tengo, venga, ahora estirar. No, pero las cervezas, digo, no, ahora estirar. Muy importante. Y sobre todo porque has estado estimulando toda esa cadena posterior y entonces por lo menos estirar gemelos, isquiotibiales o la parte trasera de la pierna y los flexores de la cadera. Muy importante. Para sentirte muy bien al día siguiente. Esto puede ser el tener agujetas o no tener agujetas. Y lo otro es que si vas a usar el caminar para reincorporar o agregar más movimiento en tu día a día, que sea de manera disfrutable. O sea, siempre nos como que se convierte en algo rígido, de que, como decía Patti, ¿no? O sea, entonces tengo que caminar mis 10.000 pasos, tengo que caminar mis X, tengo que salir a caminar, pero se convierte en algo mecánico, en algo que agrega tensión y estrés en el cuerpo. Y lo que queremos realmente es crear oportunidades para lo opuesto, para tener momentos de apertura, para tener momentos de disfrute, de relajación. Y para mí, en particular, siempre ha sido muy clave como hacer ese pequeño cambio del chip de simplemente decirme a mí misma, me doy permiso de disfrutar. Con ese pensamiento simplemente ya te quitas de encima un poco el nerviosismo o el estrés que también puede llegar a ocurrir cuando decides hacer quizás una caminata o ir a hacer senderismo en un ámbito natural, en la montaña, que entran los miedos y las ansiedades de, uy, no sé si voy a poder, no sé si voy a poder con la cuesta, no sé si voy a poder seguir el ritmo del grupo. En ese momento decirte, me doy el permiso de disfrutar y disfruta del momento. Eso hace un gran cambio en cómo esa actividad va a impactar tu cuerpo. Bueno, ya para cerrar, que sería genial vernos en persona, hacer el taller en persona, vivencialmente. Así que tienes toda la información en nuestra web sobre cómo hacerlo, cómo contactarnos. Gracias por escuchar, gracias por acompañarnos semana por medio aquí en Todo Suma. Nos escuchamos en el próximo. Este programa fue producido por Movimiento Suma, una asociación sin ánimos de lucro que promueve vidas sostenibles a través del movimiento y la nutrición. Si quieres saber más sobre nuestros programas y lo que ofrecemos y quiénes somos, puedes visitar nuestra página web a movimientosuma.com, suma con 2 M's. También puedes seguirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Gracias por escuchar.